En la vastedad del tiempo, cuando los castillos alzaban sus torres hacia el cielo y los caminos polvorientos eran recorridos por campesinos, nobles y cruzados, había una fuerza invisible, poderosa e inquebrantable que lo envolvía todo. Una institución capaz de dictar desde cómo debía vivirse cada día hasta cómo debía enfrentarse la muerte. Esa fuerza era la Iglesia. En la Edad Media, la Iglesia católica no era solo una institución religiosa, era el centro espiritual, político, social y cultural de Europa. Su influencia era tan profunda que penetraba cada rincón de la vida cotidiana. Controlaba los ritmos de la vida desde el nacimiento hasta la muerte, dictaba las reglas morales, decidía lo que era verdad y lo que era herejía, y se convertía en árbitro absoluto entre el cielo y la tierra. La vida medieval era, en esencia, vida bajo la vigilancia de la Iglesia. Comencemos desde el inicio de la existencia humana. El nacimiento. Para que un recién nacido fuera reconocido como parte de la comunidad cristiana, debía ser bautizado. Este ritual no solo era un acto de fe, sino un requisito social. Sin él, el niño no era verdaderamente aceptado ni en la familia ni en la sociedad. Se creía que un bebé no bautizado estaba condenado a quedar en el limbo, sin acceso al paraíso. Por eso, las familias acudían con urgencia al sacerdote, muchas veces el mismo día del parto, temerosos de que la criatura muriera sin el sacramento. Así, desde su primer respiro, el alma del niño era entregada al poder eclesiástico. La niñez también estaba marcada por la Iglesia. El aprendizaje más básico comenzaba con la catequesis. Los niños aprendían a rezar, a memorizar los 10 mandamientos y a entender su lugar en el orden divino. No todos accedían a una educación formal, pero los que lo hacían, especialmente los varones nobles, frecuentemente lo hacían en instituciones religiosas, donde el saber estaba ligado profundamente a la doctrina. Los monasterios y abadías eran los centros del conocimiento, y los monjes sus guardianes. La Iglesia monopolizaba los libros, el idioma culto, el latín, y la interpretación de la historia y la moral. La Iglesia también marcaba el calendario. Las festividades religiosas daban ritmo al año. Navidad, Pascua, Pentecostés y cientos de fiestas locales en honor a santos convertían la vida en un ciclo espiritual constante. Los días de guardar indicaban cuándo se podía trabajar, cuándo había que ayunar y cuándo se debía acudir a misa. En muchos pueblos, las campanas de la iglesia marcaban incluso las horas del día, llamando a los fieles al rezo del Ángelus o al descanso del domingo. Pero el control iba mucho más allá del calendario. El matrimonio, por ejemplo, no era un asunto civil ni sentimental. Era un sacramento y debía celebrarse bajo el consentimiento de la Iglesia. Las uniones debían ser aprobadas, registradas y bendecidas por el sacerdote. Cualquier relación fuera del matrimonio eclesiástico era considerada fornicación, un pecado grave. Incluso las parejas que deseaban separarse no podían hacerlo sin la autorización del Papa, lo que era prácticamente imposible. El vínculo matrimonial era indisoluble. Así, la Iglesia intervenía directamente en el corazón de la vida afectiva. En cuanto a la sexualidad, el control era férreo. La Iglesia dictaba cuándo y cómo debía mantenerse el acto conyugal. Había días prohibidos para tener relaciones sexuales. Los domingos, los días santos, los períodos de ayuno, las vigilias. El calendario estaba tan lleno de restricciones que algunos historiadores bromean diciendo que apenas quedaban días permitidos. Además, toda práctica que no tuviera como objetivo la procreación era condenada como pecado mortal. La intimidad era vigilada por el dogma. Incluso las ropas eran motivo de escrutinio. La Iglesia se oponía a la ostentación y predicaba la modestia tanto para hombres como para mujeres. Vestir de manera provocativa, llevar joyas o adornos considerados vanidosos era mal visto e incluso sancionado por algunos clérigos. En varios concilios se establecieron normas contra la moda licenciosa y muchas prédicas advertían que la vanidad podía llevar al infierno. La comida también era regulada. Durante la Cuaresma y otros períodos de ayuno se prohibía el consumo de carne y en algunos casos incluso de productos lácteos. El control sobre la dieta era un símbolo de obediencia a Dios. En las comunidades rurales, esto implicaba un sacrificio real, pues el acceso a alimentos variados era limitado. El cumplimiento de las restricciones alimentarias era supervisado,
y el quebrantamiento de estos mandatos podía conllevar la confesión obligatoria o incluso la penitencia pública. Y es que la confesión era otra de las herramientas de control. A través de ella, los fieles debían revelar sus pecados más íntimos a un sacerdote. Esta práctica no solo reforzaba la culpa y el temor, sino que le otorgaba a la Iglesia acceso a los secretos de sus fieles. El sacramento de la confesión, obligatorio al menos una vez al año, era una forma efectiva de vigilar y controlar la conciencia colectiva. La muerte tampoco escapaba a su dominio. Morir sin los sacramentos era una tragedia. El viático, la extremaunción y la confesión final eran ritos esenciales para garantizar el paso del alma al más allá. Los cementerios eran consagrados por la Iglesia y solo los bautizados podían descansar allí. La misa de difuntos, los rezos por las almas en el purgatorio y las indulgencias se convirtieron en una forma en que los vivos seguían pagando y orando por los muertos, asegurando así que incluso después de la muerte, el vínculo con la Iglesia no se rompiera. En términos políticos, la Iglesia era aún más imponente. Los obispos y arzobispos no solo eran líderes espirituales, eran también señores feudales. Controlaban tierras, recaudaban impuestos, administraban justicia y tenían ejércitos. Muchos reyes dependían del apoyo del Papa para legitimar su poder. La excomunión era una amenaza real y significaba quedar aislado de la comunidad cristiana. Incluso los monarcas temblaban ante esa posibilidad. El Papa era más que un guía religioso. En muchos momentos de la Edad Media, fue el personaje más poderoso de Europa. Dictaba bulas, convocaba cruzadas, decidía coronaciones y nombramientos, y se inmiscuía en disputas entre reinos. Los papas medievales actuaban como emperadores espirituales, y su palabra podía cambiar el destino de naciones enteras. La censura también era parte del control eclesiástico. La Iglesia decidía qué libros eran permitidos, qué ideas podían discutirse y cuáles eran heréticas. Las traducciones de la Biblia a lenguas vernáculas fueron prohibidas durante siglos, pues se temía que el pueblo pudiera interpretarla sin la guía del clero. Las herejías eran perseguidas con rigor y surgieron instituciones como la Inquisición para extirparlas. La palabra escrita, como la palabra hablada, estaba bajo su dominio. La arquitectura misma reflejaba ese poder. Las catedrales, con sus torres que se elevaban al cielo, eran mucho más que templos. Eran símbolos del dominio espiritual y material de la Iglesia sobre la comunidad. Se construían en el centro de las ciudades, y en torno a ellas giraba toda la vida urbana. Los vitrales, los frescos, las esculturas y los cantos litúrgicos eran herramientas pedagógicas que enseñaban la doctrina a un pueblo en gran parte analfabeto. El miedo al pecado, al infierno y al juicio final era un poderoso mecanismo de control. La Iglesia ofrecía salvación, pero también sembraba el terror. Se predicaba que cualquier desviación podía condenar el alma eternamente. Este temor se inculcaba desde la infancia y se reforzaba durante toda la vida. Las representaciones del infierno, con demonios torturando pecadores, eran comunes en las iglesias y servían para mantener a los fieles en obediencia. Y sin embargo, no todo era castigo. La Iglesia también era refugio. Durante las guerras y hambrunas, muchas veces era la única institución que ofrecía ayuda. Los monasterios daban comida a los pobres, los hospitales religiosos cuidaban a los enfermos y los peregrinajes ofrecían esperanza a los desamparados. Esta dualidad, autoridad implacable y fuente de consuelo, es lo que hizo a la Iglesia tan arraigada en la vida medieval. Así, durante siglos, cada paso, cada pensamiento y cada decisión del hombre medieval estuvo enmarcado por una presencia ineludible. Desde la cuna hasta la tumba, desde el primer llanto hasta el último aliento, la Iglesia era la guía, el juez, el refugio y el temor. No había vida fuera de ella, no había salvación sin ella. El mundo medieval no fue únicamente un tiempo de espadas y castillos, sino un universo profundamente marcado por lo espiritual, en el que lo divino y lo terrenal se entrelazaban en un solo tejido de fe, control y destino. Un tiempo en el que la Iglesia no solo guiaba almas, sino que dominaba imperios. Si este viaje por los secretos del pasado encendió tu curiosidad, no olvides suscribirte al canal. Aquí desenterramos las verdades ocultas de la historia medieval, esas que rara vez se enseñan, pero que explican el mundo en el que vivimos.
Activa la campanita para no perderte ningún episodio, porque aún quedan muchos misterios por revelar, y en este canal, cada piedra del pasado guarda un secreto. Nos vemos en el próximo capítulo.